modelos de datos panel es como, como más adelante voy a ilustrar con más detalles. Bueno, más adelante me refiero en una clase posterior. Vamos a ver cómo es que el caso de datos panel es un caso particular de lo que sería un problema de sistemas de ecuaciones. Sobre todo ahora que planteo un poco sobre cómo están organizados los datos, será más sencillo ver que un sistema de datos panel o un sistema de ecuaciones, perdón, es en realidad un esquema de datos panel y viceversa. Bien, entonces, ¿cuál es el problema de los modelos de datos panel o qué tipo de situaciones la que atienden? Bueno, atienden una situación en la cual nuestros datos tienen más de una dimensión. Digamos que es común, o lo que sabemos hasta este momento, es que trabajamos con información que les denominamos de sección cruzada o en inglés de cross section. Y básicamente eso significaría que trabajamos sobre una dimensión de la información. Es decir, solemos indexar a los individuos con números como 1, 2, así hasta n. Un poco haciendo alusión a la idea de que lo que tenemos es una colección de individuos que podemos colocar. Imagínense que pudiéramos colocarlos a través de una recta y los pudiéramos ordenar. Entonces, digamos, aquí está el individuo 1, el individuo 2, y así está el individuo enésimo, ¿no? En ese sentido es que podemos decir que esto se trata de una sola dimensión. ¿Qué pasa si, bueno, en cambio, qué pasa si ahora, además de la dimensión de sección cruzada, tenemos alguna otra dimensión? La más común es la dimensión temporal. Voy a utilizar T por eso. Entonces, digamos que, supongamos que además de que para cada individuo tenemos información de ese individuo, tenemos información de esos individuos, pero a lo largo de diferentes momentos en el tiempo. Entonces, ahora podemos decir que hay una segunda dimensión que corre, digamos, hacia abajo, por hacer un esquema. Entonces, digamos que empieza en el tiempo 1, en el tiempo 2, así hasta el tiempo T mayúsculo. Entonces, eso significaría que para cada individuo, para cada una de las observaciones, tenemos la información del individuo 1, individuo 2, individuo n en el momento 1, y así sucesivamente hasta el individuo enésimo en el momento tésimo del periodo. Bien, los modelos de datos panel que yo voy a ver aquí son técnicas que probablemente conviven con técnicas que se utilizan en series de tiempo. Sin embargo, la diferencia entre las técnicas que van a estar aquí en econometría 2 respecto de las técnicas de series de tiempo radican en cuál de las dos dimensiones es la que es predominante en el problema. Entonces, en los modelos de series de tiempo lo que veremos de forma muy común, entonces lo voy a poner aquí, como los modelos de time series serán, el problema común es que la dimensión temporal será mayor que la dimensión, de hecho, tengo que utilizar la otra T. La dimensión temporal, es decir, el total de periodos será mayor que el número de individuos, pero mucho mayor. Entonces me voy a permitir poner como un doble mayor que. En el caso de la sección cruzada o el cross section, nuestro problema será inverso. Nosotros tendremos individuos que tendrán significativamente mayor que la dimensión temporal. Entonces, son situaciones en las cuales tenemos, no sé, piénsenlo de esta manera, 500 individuos observados a través de 6 periodos de tiempo, de 8 periodos de tiempo. A eso me refiero. En el caso de series de tiempo, tenemos situaciones en las cuales, por ejemplo, tenemos una serie muy larga de 200 meses, observando, por ejemplo, a una serie de 30 países. Pensemos en grupos como los de la OCDE, ¿no? Que son alrededor de ese número de países, normalmente la serie es completa. Entonces, esa es como la diferencia principal. Ahora, ¿por qué es importante distinguirlos de esta manera? Porque los problemas asociados a la información o la relevancia de los problemas asociados a la información cambia. En el caso de los modelos de series de tiempo, el principal problema que tienen es que las series pueden tener autocorrelación.
Es decir, hay un problema de inercia que traen consigo las series. Por ejemplo, piénsenlo de esta manera. Si ustedes hicieran una gráfica muy sencilla de cómo se ve, por ejemplo, una gráfica del INPC, entonces imagínense, aquí tiene el tiempo y aquí tiene el INPC. Ustedes verían muy probablemente una serie de este estilo, que crece y bueno, y ahora está creciendo muchísimo más, ¿no? Entonces, tienen un problema de que muy probablemente, digamos que esta es la serie del INPC, vamos a pensarlo de esta manera, para el Estado de la República 1. Imagínense que tienen otra serie también, aquí al lado, pero es el Estado de la República 2. Imagínense que tenemos otra serie más, pensando en un sistema panel, tenemos otra serie que es el Estado de la República 3. Y así para los 31 estados. Tienen su panel, que es el panel del INPC, de la serie de INPC. Y la pregunta entonces aquí, que el problema principal que tiene es esta autocorrelación que existe dentro de la misma serie. Es decir, la inercia que llevan las series de crecer, esa correlación positiva que existe entre la información de hoy con la información del periodo inmediato anterior o con periodos hacia atrás, es muchísimo, muy fuerte. Entonces, todas las técnicas de series de tiempo están encaminadas a solucionar o concretamente a eliminar esta autocorrelación o a controlar en algunas otras técnicas esa autocorrelación. Bien, entonces ese no es nuestro problema. Nuestro problema entonces, en el caso de cross-section, es que nosotros no tenemos una serie larga, sino tenemos una serie corta. Lo que tenemos es, si lo viéramos gráficamente, veríamos pequeñas series muy cortas. Entonces déjenme utilizar un pequeño gráfico aquí para ilustrarlo. Tenemos pequeñas series cortas, entonces el tiempo es corto, digamos, vamos a pensar que tenemos solo 5 periodos. Para otra variable, llamémosle x1, por ejemplo, la variable que sea, en realidad no me preocupa tanto cuál variable sea. Sin embargo, tenemos observaciones así, tenemos probablemente otro individuo que tiene una serie, la serie que se vería tal vez así, y tal vez tendríamos otro individuo que tiene una serie tal vez así. Piensen en, por ejemplo, que tuvieran un panel de empresas, ¿no? Imagínense que tuvieran un panel de las 300 empresas más valiosas en México. Bien, entonces, y que tuvieran información de esas empresas y quisieran estimar, por ejemplo, escala mínima eficiente. ¿Cuál es el problema que van a tener? Muy probablemente no es autocorrelación, porque es tan corta la serie que a lo mejor no pueden observar que haya un efecto de inercia. Lo que seguramente van a tener es un problema de heteroscedasticidad. Es decir, que la información dentro del grupo de empresas es tan variante. Es decir, dentro del grupo, piénselo de esta manera, en ese ejemplo. Dentro del grupo de 300 empresas de México están, si son las 300 empresas líderes, están cosas enormes como, por ejemplo, pensemos en una empresa muy grande, no sé, del sector retail, ¿no? Tenemos una empresa muy grande que es Walmart y tenemos empresas muy, muy pequeñas dentro de las mismas 300 que podrían ser tal vez una empresa de arrendamiento de inmuebles y que seguramente estaría dentro de las 300 grandes, pero no tendría el nivel de ingresos de Walmart. Esa diferencia abismal que existe entre la información de los individuos genera un problema de heteroscedasticidad. No quiero desacreditar que es posible que exista autocorrelación. Sin embargo, ese no será nuestro principal problema. El principal problema será la heteroscedasticidad. Bien, entonces ese es en donde estamos. Yo voy a hablar hoy del cross-section, el tema de series de tiempo. Seguramente lo han visto en su curso de series de tiempo o, bueno, en facultades como más proclive a dar técnicas de series de tiempo en los cursos de econometría, entonces seguramente ya vieron un panel de series de tiempo en algún otro momento. Si no, como siempre hago mi comercial, el siguiente semestre doy series de tiempo y con todo gusto podemos conversar este tema. Bien. Ahora, entonces, dicho, planteado en dónde estoy, lo que quiero hacer es lo siguiente. Quiero
transmitirles que la segunda dimensión, entonces, digamos entonces ya entendemos que el problema es un problema de cross-section con otra dimensión. La segunda dimensión, la forma más sencilla de pensarlo es que es el tiempo, pero no es la única. Puede haber otras dimensiones. Por ejemplo, piensen en una situación como esta. Imagínense que tuvieran la información de las empresas, de las principales empresas que tienen red de logística en el país. Piensen en Bimbo, piensen que tuvieran información de Coca-Cola, piensen que tuvieran información, bueno, de FEMSA, tuvieran información de las empresas de PepsiCo, que tuvieran información de otras empresas de retail, de Walmart, del mismo Walmart o de otros grupos comerciales, y quisieran estimar un panel y solo tuvieran información de un año. ¿Cómo lo pueden volver panel? Bueno, pueden pensar que la sección cruzada es diferentes puntos logísticos a lo largo del país. Esa podría ser, por ejemplo, la sección cruzada, y la segunda sección, digamos, la segunda dimensión podría ser a través de las empresas, o viceversa. Podrían pensar que la sección cruzada son las empresas y la segunda dimensión es los diferentes puntos del país donde tienen centros logísticos. Entonces, lo que quiero transmitirles con esta idea es que la segunda dimensión no solo la piensen en tiempo, es muy probablemente lo más común, y mi ejemplo va a ser sobre un ejemplo de tiempo, bueno, mi ejemplo numérico, pero no solo está ahí. Hay más posibilidades en el caso de panel. Bien, dicho eso, entonces voy a entrar ahora sí a la discusión del tipo de panel que vamos a analizar aquí. Entonces, en el caso de datos panel, que voy a conversar en la clase, digamos que una vez que tenemos la información en panel, nuestro problema ahora radica en que tenemos que solucionar, o digamos el problema de estimación asociado a los datos panel, se conoce como un tipo de problema asociado a sesgo por omisión de información relevante. Bien, ahora, ¿por qué un panel tendría sesgo por omisión de información relevante? Bien, la razón es la siguiente. Si ustedes tienen individuos a lo largo del tiempo, es muy probable que cuando hagan estimación, dentro del término de error asociado a la estimación, haya muchísimas cosas. Al igual que cuando hicimos regresión simple, cuando planteábamos un modelo de regresión simple, esta es la misma analogía. Tenemos una estructura de este estilo, y igual a x por beta más un epsilon. Y siempre hemos dicho que en epsilon está toda la información no observable. Entonces, en el caso de panel será la misma idea. Voy a poder separar siempre a la variable dependiente, la variable y, en dos tramos. Información observable, esto es lo que puedo observar. Como lo puedo observar, entonces lo coloco dentro de variables para hacer una regresión. Y esta es la parte no observable. Lo que simplemente no puedo cuantificar, pero entonces se tiene que ir al término. Bien, entonces en el caso de panel tenemos una situación similar. Pero ahora a través de una dimensión, por ejemplo, pensemos lo tiempo. Pensemos ahora, tenemos información de individuos. Imagínense que tienen un panel de individuos que sigue de individuos y tienen sus salarios. Entonces tienen la historia salarial de estas personas. Entonces, si lo modelan como panel, seguramente hay información que está incluida en el término de error, que en un esquema de sección cruzada, por ejemplo, en un esquema de sección cruzada, lo que seguramente hubiéramos hecho sería, diríamos, que los salarios son una función, por ejemplo, de la educación, ajustada por un beta 1 más, por ejemplo, la experiencia, ajustada por un beta 2 más, digamos que con eso es suficiente, más un epsilon. Eso es así como pensaríamos una sección cruzada. En el caso de panel, si tenemos la historia de los salarios de las personas, ahora tenemos una segunda dimensión, tenemos el individuo y el tiempo. El individuo y el tiempo, individuo y tiempo, individuo y tiempo. Entonces, puede ser que el término de error ahora contenga información que yo no estaba incluyendo en la ecuación de salario. Por ejemplo, ¿qué cosa puede estar incluida en el término de error que no estoy incluyendo
estimación, en una ecuación de esta, es, por ejemplo, condiciones que no cambian a lo largo del tiempo. ¿Qué cosa no podría cambiar a lo largo del tiempo? Por ejemplo, una condición de etnicidad. Por ejemplo, yo, aunque pase el tiempo, no puedo cambiar mi condición de que soy moreno, en general, ¿no? Entonces, si fuera un determinante para el salario, como la evidencia ha señalado que puede ser posible, entonces mi condición no cambia a lo largo del tiempo. Entonces, si yo modelara esta ecuación sin incluir que hay una serie de factores que conforme pasa el tiempo no cambiaron, esa información ciertamente se va a ir al término de error, pero la podría separar del término de error e incluirla como un regresor. En este caso, que es muy sencillo de incorporar, la podría incluir como una DOMI. Una DOMI, por ejemplo, de condición o de apariencia física, por ejemplo, por decirlo de una manera. Y podría solucionar el problema de que tengo información relevante en el término de error que puedo aislar del término de error. Bien, ese es un ejemplo muy burdo en este momento. Pero ese es justamente uno de los problemas que tienen los paneles. Ahora bien, hay otro tipo de información que no puedo separar del término de error y que es puramente estocástica. Son factores puramente aleatorios. Por ejemplo, que a lo mejor acudí a la entrevista correcta en el momento adecuado, en la condición y clima concreto. Vamos a pensar que hasta el clima influyó. Y entonces obtuve una posición que me generó un salario muchísimo mejor respecto a otra persona que tiene las mismas características y condiciones que yo. Entonces, ese factor puramente aleatorio también está contenido en el término de error, pero es información no observable. Entonces, en el caso de panel, vamos a tener entonces digamos que dos enfoques para analizar el problema de sesgo por omisión de información relevante. Entonces, digamos que el sesgo por omisión de información relevante lo podremos atender por una cosa que le denominaremos efectos fijos. Y por otra cosa que le denominaremos efectos aleatorios. Los efectos fijos serán características de los individuos que no varían a lo largo de la segunda dimensión. Ejemplo, a lo largo del tiempo. ¿Sí? Los efectos aleatorios serán efectos que sí varían a lo largo de la segunda dimensión, pero que no podemos capturar a través de alguna variable que podamos incorporar como regresor. ¿Vale? Entonces son dos enfoques. Bien, ahora, entonces voy a empezar por el método de estimación de efectos fijos. Para eso voy a incluir un poquito de notación, pero voy a empezar por este, que es el más sencillo de analizar. Entonces, en el caso de panel, la información la voy a tener ordenada de la siguiente manera. Va a haber una variable que voy a denominar como J. Bueno, de hecho voy a utilizar otra letra mayúscula. Voy a decir que la información ahora de la variable dependiente es mayúscula subíndice y entonces será un vector ahora. Entonces el vector de la variable dependiente ahora será un vector que contiene a la variable para el individuo iésimo, pero digamos para la dimensión 2 indexada con el 1. Entonces pensemos que para el tiempo, en general voy a decir tiempo, pero es una segunda dimensión. Entonces el individuo 2 en el momento 2 y así hasta el individuo iésimo en el momento enésimo. Entonces voy a utilizar m para denominar la segunda dimensión. Entonces, por ejemplo, tengo el salario de una persona iésima en el momento 1, momento 2 y hasta el momento s. Esta ahora será mi variable dependiente para el individuo iésimo. Bien, ¿cómo será entonces su matriz de regresores? Será una matriz también. Ya no será un vector. Si se acuerdan antes en cross-section, cuando hablábamos del individuo iésimo, hablábamos de su vector de características. Ahora no será un vector, ahora será una matriz de características para el individuo iésimo. Entonces, lo que tendremos es la variable, digamos, para el individuo iésimo, tendremos la variable 1 en el momento 1. Bueno, al revés. El primer índice será el momento y el segundo índice será la variable. Entonces, digamos, será el individuo iésimo en el momento 1 para la variable 1.
el individuo iésimo en el momento 1 para la variable 2. Y así me voy a ir para el individuo iésimo en el momento 1 para la variable késimo. Entonces, imagínense, este renglón, por ejemplo, puede ser, si seguimos pensando en el ejemplo de salarios, puede ser, digamos que la primera variable puede ser educación, la segunda puede ser años de experiencia, y digamos que la última es una especie de variable que captura si la persona se ha capacitado en el último año. Eso es un cross-section, pero ya no estamos en este mundo, estamos en el mundo de Panel. Entonces, quiere decir que hacia abajo voy a tener, digamos, para el individuo iésimo, en el momento 2, su variable 1. Para el individuo iésimo, en el momento 2, en el momento 3, perdón, su variable 1. Así hasta el individuo iésimo, en el momento m, su variable 1. Y así tendría que continuar para todos los demás casos. 2, 2, así hasta x, y, m, 2. Y hacia acá tendría x, y sería m, k. Tendría entonces ahora una matriz de regresores para el individuo. Entonces, en términos de dimensión, lo que tendría es lo siguiente. Tendría yo que el vector de variable dependiente sería un vector ahora de n por 1. Y la matriz de regresores sería una matriz de n por k para cada uno de los individuos. Entonces, el individuo 1, individuo 2, individuo iésimo tienen una estructura de información de esta forma. Finalmente, lo que me faltaría agregar es, bueno, no finalmente, sino ahora mi segundo elemento de información que requerimos saber, entonces, es cómo es beta. Bueno, beta, mi vector beta, será de la misma forma que he venido trabajando. No debería cambiar. Ahora mi vector beta debería de ser entonces un vector que tiene k entradas. Tiene a beta 1, beta 2, así hasta beta késimo. Cada una de estas betas está asociada a cada uno de los regresores. Entonces, digamos que este no cambia. Hasta este punto no ha cambiado. Este sigue siendo de k por 1. Por último, ahora sí, el último elemento que me falta es hablar de cómo es epsilon, cómo es el término de error. El término de error para cada individuo. Bueno, el término de error para cada individuo tendrá una forma muy parecida al vector y. Tendremos el error del individuo iésimo en el momento 1, el error del individuo iésimo en el momento 2, y así hasta el error del individuo iésimo en el momento m. Entonces, este será un vector de m por 1. Ahora, entonces, la técnica o la técnica que ocupemos, ya sea efectos fijos, efectos aleatorios, dependerá de qué estructura asumamos sobre este término de error. Este, digamos, es el que va a definir cómo debemos analizar el problema. Entonces, hecha mi notación, en general, lo que yo puedo decir es que entonces mi modelo de regresión debería de verse más o menos de esta manera. Debería de verse como un vector, aquí así, donde tengo a mi vector para el individuo iésimo momento 1, individuo iésimo momento 2, así hasta el individuo, no, de hecho, déjenme, creo que es más sencillo si lo copio para no generar. Muy probablemente me puedo equivocar en algún índice. Permítanme copiarlo mejor, sería más sencillo. Sí, así está mejor. Este sería al final del día, mi forma de estimar. Entonces, para cada individuo tengo, solo para el individuo 1, tengo una matriz de regresores ajustada por un conjunto de betas más un término. Esa sería mi ecuación. Esto sería para cada uno de los iésimos elementos en mi muestra. ¿Cuál es la condición que se sigue prevaleciendo aquí?
y es probablemente de las más importantes, es que el término de error sigo pensando que es ortogonal a la matriz de regresores. Esa es una de las cosas que seguimos manteniendo en este punto de la discusión. No he roto este supuesto, es decir, no existe endogeneidad, las variables siguen siendo exógenas. Es decir, es posible que dentro de los modelos de panel podamos observar que hay endogeneidad y entonces la podríamos solucionar. Entonces, hay técnicas parecidas a variables instrumentales, que de hecho, que podrían implementarse, pero para el caso de panel. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en realidad todo es un problema matricial. Se puede solucionar de una forma muy parecida, bajo ciertas condiciones, pero se podría hacer más o menos igual. Entonces, en general, con esto cierro mi notación. Lo que tenemos es que siempre para cada individuo lo podremos ver como una recta de regresión. Cada individuo será como una forma de recta de regresión. En general, cuando yo diga que mi modelo es de la forma y igual a x por beta más epsilon, se deberá entender que cada uno de los elementos que está aquí es el apilamiento de la información individual. Por ejemplo, en el caso de Y, debería de entenderse que es el apilamiento de la información del individuo 1, la información del individuo 2, así hasta la información del individuo enésimo, apilada. En el caso de la matriz X, deberá de entenderse como que es el apilamiento de n matrices. Tengo la matriz del individuo 1, la matriz del individuo 2, así hasta la matriz del individuo enésimo. Para el caso del término de error sería algo parecido. Tendría yo el apilamiento del término de error del individuo 1, el término de error del individuo 2, así hasta el término de error del individuo enésimo. Cada uno de estos en su forma vectorial o forma matricial. Entonces, al final del día, lo que yo tendría es que mi modelo general tendría la dimensión total, digamos, ¿no?, de cuántas entradas tengo en esta matriz. En este vector Y, por ejemplo, sería n por m, que sería el número de renglones, entonces este número de renglones, por una columna. En el caso de la matriz X, lo que tendría igual es una matriz de n por m renglones por k columnas. En este caso tendría algo de n por m por un renglón. Y entonces, esto, digamos, en términos computacionales se vuelve algo más grande de manejar. Bien, ¿alguna duda con mi notación hasta este punto? Bien, entonces, algunas observaciones finales que quiero hacer de este proceso de estimaciones. Uno, es que seguimos pensando que las variables son exógenas, ¿no? Entonces tenemos exogeneidad. Esto sigue siendo cierto. Entonces, el valor esperado del término de error yésimo para cualquier individuo respecto de la matriz X seguirá siendo 0. Eso sigue siendo cierto. Segunda cosa que queremos que se mantenga. Vamos a asumir que la varianza de la información del error para cada individuo Y sigue siendo sigma cuadrado. Es decir, estamos en un modelo en el cual existe homoscedasticidad y más aún, no hay autocorrelación. Por lo tanto, digamos que la correlación, y eso lo pongo como un 2', que digamos que la correlación de la información del individuo yésimo con el individuo jésimo es igual a 0. No hay autocorrelación entre individuos. Y además, si yo voy a utilizar un 2', además, la correlación, si yo tomo la información del individuo yésimo en un momento m, con otro individuo, el mismo individuo, en otro momento, digamos, s, esto debería ser 0. Por lo tanto, no hay información del individuo que esté correlacionada con su misma información de periodos anteriores o de periodos futuros. Esto es muy difícil de sostener, por ejemplo, con dimensiones espaciales. Cuando analizamos información distribuida en diferentes espacios geográficos, muy probablemente sí hay algún tipo de correlación. Por ejemplo, los individuos que están ubicados en
ciudades muy particulares como por ejemplo Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana, tienen ciertas características que los hacen, que los pueden hacer que tengan información común asociada con el concepto espacial, ¿no? Y que a lo mejor no conviven con personas que viven en ciudades menos densas, como por ejemplo, no sé, Cancún o tal vez Querétaro, que es menos denso, u otras ciudades más pequeñas. Bien, eso da pie a otra rama de la econometría, que es básicamente la econometría espacial, que sobre la cual no abundo en esta clase. Bien. Entonces, analicemos entonces los dos problemas que tenemos, ¿no? Que tenemos efectos fijos y efectos aleatorios, dada esta notación que he planteado. Entonces, ahora, dada la notación que he planteado, en el problema de efectos fijos, es un problema que debería de poderse atender de la siguiente manera. Entonces, efectos fijos, cuando yo digo efectos fijos, me estoy refiriendo a situaciones en las cuales hay información dentro del término de error que puede ser capturada por información observable. Entonces, lo que yo estoy diciendo cuando hablo de efectos fijos es que el vector, para cada uno de los individuos iésimo, su término de error debería de ser posible, si bien es un error que se ve de esta manera, es el error iésimo en el momento 1, el error iésimo en el momento 2, y así hasta el error iésimo en el momento n. Si en el panel se observan efectos fijos, lo que debería pasar es que este término de error lo debería de poder separar a su vez en dos vectores. En un primer vector que voy a denominar como alfa i para el individuo 1, alfa i para el individuo 2, así hasta alfa i para el momento n. De hecho, este alfa i debería de ser simplemente un vector de valores constantes. Es decir, por lo tanto, le podría quitar sin problema el índice de la segunda dimensión. Es decir, es una serie de constantes que no cambia a lo largo de la segunda dimensión. Entonces, está la misma información del individuo 1, o del individuo iésimo, perdón, en el momento 1. La información del individuo iésimo en el momento 2, y así hasta la información del individuo iésimo en el momento 1. La misma información, no cambia. Más un componente, el cual ciertamente no puedo, es puramente un error aleatorio, el cual lo voy a denominar con esta letra, que es para el individuo iésimo en el momento 1, en el momento iésimo en el momento 2, y así hasta new para el momento para el individuo iésimo en el momento n. Entonces, digamos que en general, si lo queremos ver así, debería yo de poder separar todo en un vector alfa más un vector new del individuo iésimo. Entonces, si es posible que yo haga esto, separar el término de error en dos tramos, entonces estoy ante una situación de efectos fijos. Entonces, ¿quiénes son estas cosas? Ejemplos, como les dije, son características que no cambian a lo largo del tiempo, como por ejemplo, como les decía, ¿no? En el caso de condiciones como características como colores de piel que no cambian a lo largo del tiempo. En el caso de información macroeconómica, imagínense que tienen un panel de países. ¿Qué condición no cambia a lo largo del tiempo? Por ejemplo, la posición geográfica. No podemos mover un país de un continente a otro, ¿no? Se mantiene en ese continente. Por lo tanto, es un efecto fijo en términos de la información. Bien. Por lo tanto, entonces, mi forma de estimar este tipo de modelos debería de ser algo muy parecido a algo que voy a poner a continuación. En general, debería yo de poder hacer siempre lo siguiente. En general, debería de poderlos estimar siempre así. Es decir, el vector y respecto de una matriz de regresores más un conjunto de betas más este vector que le denominaremos el efecto fijo.
Entonces, noten que por eso es que le llamamos por eso decimos que es información observable, porque ciertamente la podemos controlar con un conjunto de constantes. Y este conjunto de constantes son observables. Si no fueran observables, se quedarían en el término de error, pero sí la podemos separar. Entonces, si podemos separar la información de esta manera, al final del día, concretamente, esta matriz o este conjunto de constantes se debería de poder ver como algo que voy a poner a continuación y que es un poquito más difícil de ver, pero le voy a tener que copiar también aquí las notas que tengo porque es muy grande el diagrama. Seguramente me voy a equivocar en los índices, es algo que no quiero hacer. Equivocarme con los índices y que genere confusión. Bien, entonces, al final del día, lo que vamos a enfrentarnos es a que si tuviéramos ordenada la información ya, lista para estimar, debería de verse de esta manera. Entonces, debería de tener apilada toda la información para el individuo, en este caso, el individuo 1 para su dimensión 1, el individuo 1 para su dimensión 2, y así me voy hasta el individuo 1 para la dimensión en el momento de Messi. Entonces, por ejemplo, el individuo 1 hasta el periodo 1 hasta el momento de Messi. Luego el individuo 2, la información del individuo 2, aquí, y luego hasta el último individuo en el momento, hasta el último momento de Messi. Entonces tendría yo esta forma de información aquí. Ahora, ¿cómo incorporo a alfas dentro de las alfas dentro de la regresión? La tendría que incorporar como una serie de DOM. Entonces, noten que este es alfa para el individuo 1. Alfa para el individuo 1 sería esta matriz. Concretamente es una matriz que tiene puros unos solo en la primera columna y ceros en las demás, para el individuo 1. Para el individuo 2 sería una situación en la cual sería puros unos en su matriz, en su columna 2 y ceros en las demás columnas. Y así me iría hasta el último caso. En el último caso lo que tendría es que sería unos únicamente en la última columna y ceros en las demás. Entonces, noten que esa columna de unos es lo que controla el efecto fijo. Es decir, son las características inherentes al individuo 1, en el caso de la matriz que marqué en amarillo, son las características inherentes al individuo 1 que no cambian a lo largo del tiempo. Por lo tanto, es una constante en términos del individuo 1. Lo que está en color rosa es un conjunto de factores constantes en términos del individuo 2, pero solo para el individuo 2, no para el resto de los individuos. Y en el último caso es una serie de valores constantes para el individuo enésimo, pero solo para él. Entonces, son factores que no cambian a lo largo del tiempo y que sabemos que hemos podido separar del término de error. Entonces, ahora mi conjunto de parámetros, además, ahora incluirá a este vector. Mi vector de estimadores ahora incluirá no solo las betas, no solo a beta 1, beta 2, beta 3, hasta beta K, sino además incluirá la estimación del efecto fijo para el individuo 1, la estimación del efecto fijo para el individuo 2 y así hasta el efecto fijo para el individuo N. En general lo que tendría es como N, N nuevos parámetros. Entonces, ahora digámoslo, mi conjunto de estimadores se multiplica porque en este momento, digamos que si yo llamo a teta como mi valor de parámetros, ahora teta sería de tamaño n más m, más k, perdón. Más k. Se vuelve un poquito más complejo estimar. Ahora, digámoslo en términos numérico se vuelve más complejo porque son más parámetros, es más, digamos, más talacha en términos algebraicos. Y mi término de error se vería como esta columna, simplemente, ¿no? Que es el apilamiento de los términos de error. ¿Alguna duda con este planteamiento que estoy haciendo hasta este punto? Vale. Entonces, este modelo se puede estimar por mínimos cuadrados ordinarios sin ningún problema. Es simplemente un mínimos cuadrados ordinarios con
un montón de parámetros, n más k parámetros, pero sigue siendo un problema de mínimos cuadrados. La matriz X, que es la que tenemos, que es la que tengo aquí señalada, entonces esta matriz X que está aquí, sigue siendo una matriz que se puede, digamos, transponer y luego multiplicar por ella misma, invertir, y por lo tanto encontrar quién es el conjunto de valores alfa y beta asociados a este problema. Una de las cosas que tiene que seguir prevaleciendo aquí es que la información de la matriz tiene que seguir siendo rango completo, por lo tanto tenemos que asumir que no hay multicolinealidad entre los diferentes elementos de la regresión. Bien, ahora, ¿cómo es efectos aleatorios? Entonces, porque esa es seguramente la siguiente duda que quedará. Efectos aleatorios. Bueno, efectos aleatorios. Entonces, es un problema en el cual el término de error se ve de la siguiente manera. El término de error iésimo en el momento enésimo debería de poderse descomponer como dos errores. Una parte estocástica que está asociada únicamente a los individuos, más otra parte estocástica que está asociada al panel. Entonces, digamos que en términos como de notación se parece mucho a efectos fijos, pero la diferencia es que en este caso, esta B no podemos asumir que es una constante, sino es un choque exógeno, un choque aleatorio, eso es lo correcto, de hecho, un choque aleatorio que está asociado a los individuos y que no se comparte entre los demás individuos. Es decir, esos choques aleatorios solo le pertenecen al individuo 1, individuo 2, individuo enésimo, pero no se comparten con el resto de los individuos. Son esos casos fortuitos, como el que les decía, ¿no? Por ejemplo, el caso de salarios, llevamos un ejemplo muy burdo no sé, son esas situaciones en las cuales esa persona acudió a la entrevista en el momento adecuado, justamente cuando la empresa tenía ciertas necesidades y por lo tanto tiene un gran salario, ¿no? Porque estuvo en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Entonces es un choque puramente aleatorio, que le corresponde únicamente a ese individuo, pero que no comparten los demás, ¿no? Y puede haber por el caso otro ejemplo en el cual tiene una situación totalmente contraria, ¿no? Llegó en el momento equivocado y por lo tanto tiene un salario más bajo. Entonces, digamos que en general, efectos aleatorios tendrá una estructura muy parecida al de efectos fijos. La diferencia es que la estimación se debería de ver como algo que voy a poner a continuación, con todas estas características que voy a poner aquí. Okay. Aquí lo voy a poner. Bien. Se vería de esta manera. Entonces, tendría yo una regresión igual apilada. No obstante, observen que ahora mi estimación incluye que el término de error está separado en dos tramos. Y esto no implica o no modifica el número de parámetros que voy a estimar. Entonces, en este caso concreto, es que mi número de parámetros, o teta, sigue siendo beta únicamente. No le estoy agregando nuevos parámetros. Entonces, digamos que en este caso solo tengo k parámetros que estimar. En el caso de efectos fijos, tenía yo n, porque son el número de constantes asociadas a los individuos del efecto fijo, más b más k. En el caso de efectos aleatorios, solo tendré k parámetros que estimar. Sin embargo, tengo una estructura de término de error que respetar. Y esta estructura de término de error nos va a llevar a necesariamente hacer una prueba de hipótesis que en un momento voy a enunciar. Entonces, ¿qué características tiene este término de error? Uno, es que sigue siendo ortogonal a la matriz X. Cada uno de los errores por individual, es decir, el error asociado al individuo y el error asociado a todo el panel, siguen siendo por individual ortogonales. Entonces, es decir, no hay información omitida e incluida en los términos de error. Por ejemplo, ¿qué pasaría
y aquí es donde voy a introducir un concepto, una prueba de hipótesis también. ¿Qué pasaría si esto no fuera cierto? Si esta condición, es decir, el término de error individual no es, digamos, no es ortogonal a los regresores de la matriz X. Bueno, si esto no se cumpliera, digamos, si esto no fuera así, lo que pasaría es que habría información en el término de error que podríamos incorporar en la matriz de regresores. Dicho de otra manera, quizás en realidad el verdadero modelo no debería ser un efecto fijo, sino un efecto aleatorio. Es decir, agregar un modelo conjunto de constantes para separar ese efecto del término de error y volverlo un efecto fijo. Bien. Si eso pasara, entonces estaríamos en un escenario de efectos fijos. Entonces, noten esta dicotomía. Lo que va a pasar en general cuando ustedes trabajen panel es que tienen dos posibilidades. O estiman efectos fijos o estiman efectos aleatorios. Y hay una tercera, pero ahorita la discuto. Pero, entonces, la manera entre seleccionar uno u otro es a través de cómo es la estructura del error. Es decir, el error está correlacionado con la matriz X, sí o no. Esa es como la pregunta que nos tenemos que hacer. Voy ahora entonces a incluir únicamente mi diagrama de cómo se vería el proceso de estimación, en este caso de efectos fijos, que diga de efectos aleatorios, y es como un diagrama bastante grande también, pero es, digamos, análogo al que vi anteriormente para efectos fijos. Déjenme colocarlo por aquí. Bien, entonces en general lo que tendré yo es esta estimación. Estimar siempre una cosa de este estilo, el término de error separado en dos grupos, y ya. Esa sería como mi estimación. Hay una tercera opción que tienen cuando están trabajando en otros paneles, y se llama hacer un pool de regresión, o llamémoslo regresión pool, si lo queremos decir así, ¿no? O pool regression, como le quieran poner. Y básicamente es como una especie de, bueno, cuando no funciona efectos fijos, no funciona efectos aleatorios, bueno, pues es como una especie de licuadora en la que metes todo, dices, bueno, lo que salga, ¿no? No voy a asumir una estructura sobre el término de error, no me voy a preocupar, voy a pensar que todo es como un cross-section, en la que la segunda dimensión es irrelevante, es decir, no me aporta nada de información haber estimado el panel, sino simplemente todo lo trato como si fuera un cross-section. Y si fuera ese el caso, entonces simplemente todo se reduce a hacer una estimación como de este estilo, como el que voy a poner ahora. Y que este es digamos, un modelo de regresión de cross-section simple y llano, sin mayor dificultad, que sería este modelo. Voy a poner aquí. Entonces, simplemente acomodas toda la información, estimas solamente K parámetros y no te preocupas por qué estructura tiene el término de error. El término de error puede tener cualquier estructura, nos parecerá irrelevante en este momento, entonces aquí lo único nos preocupamos porque este término de error siga siendo ortogonal a la matriz X y ya que seamos elásticos. Y podemos hacer las mismas pruebas de hipótesis de un mínimo cuadrados común y correcto. Esa es la tercera opción y es como la opción de, bueno, no funciona efectos fijos y no funciona efectos aleatorios. Ahora, lo único que me falta por hacer en esta parte de la clase es incluir una prueba de hipótesis. Y solo lo voy a enunciar, la discuto con más cuidado la siguiente clase. Entonces, mi prueba de hipótesis, y con esto quiero cerrar mi discusión de hoy, es la prueba prueba de selección de modelo, lo voy a poner así. Y es una prueba muy sencilla. Vamos a asumir que la hipótesis nula es que las betas corresponden a un modelo de efectos fijos
el modelo de efectos fijos es igual a las betas asociados a un modelo de efectos aleatorios. Respecto de la alternativa, en la cual las betas del modelo de efectos fijos son distintas de las betas del modelo de efectos aleatorios. Esta es como mi hipótesis que voy a probar. Entonces, lo que voy a hacer al inicio de la siguiente clase es discutir sobre qué pasa si las dos betas son iguales. Es decir, si tanto las betas por el de efectos fijos como por el de efectos aleatorios son iguales, quiere decir que en realidad cuando yo incorporo los efectos fijos o las constantes de efectos fijos, no estoy modificando el efecto total sobre las demás betas. Por lo tanto, lo mejor es probablemente no estimar uno de los dos modelos. Y es una de las cosas que voy a discutir en la siguiente clase. Es decir, ¿qué pasa cuando esto ocurre? Cuando tanto vectores fijas como vectores aleatorios son iguales, ¿qué modelo debería estimar entonces? ¿El de efectos fijos o el de efectos aleatorios? Es una de las preguntas que debes tratar de responder. Pero bueno, es algo que voy a responder en la siguiente clase. En este momento voy a detener